Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bien, hermanos, un saludo de parte del Señor. Sean todos bienvenidos otra vez a un nuevo servicio para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, para dar comienzo, los invito a que busquen en su Biblia en el Salmo número 67. Salmo 67. Dice así su palabra: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en toda la gente es tu salud. Alábenle los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque jugará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, y la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los fines de la tierra. Aleluya. Señor, bendiga sus palabras, Señor. Inclinemos nuestro rostro. Bondadoso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, una vez más agradecido, Señor, de estar nuevamente en un servicio, Señor, para alabarte, Padre, para bendecir tu nombre como tú te lo mereces, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Oh, te pido que seas tú, Padre, con cada uno de mis hermanos, Señor, en su corazón, Padre, teniendo ese encuentro, Padre, cara a cara contigo, Señor, y que ellos se gocen, Padre, y todo tu pueblo, Señor, te confiese entre las naciones, Padre, y diga lo grande y maravilloso, Señor, que eres tú y que has sido en sus vidas, Señor. Ayúdanos pues, Señor. Oh, te lo pedimos, Señor, que tú tomes el control principio a fin, Señor, de este servicio, Señor. Pues te lo pido en el nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Así como dice su palabra, alábente todos los pueblos. Cuanto más el pueblo escogido de Él, desde la fundación del mundo, cuán agradecidos deberíamos ser con Él. Por eso los invito a que busquen en la página 27, el número 55. Dilo a Cristo, así es, dilo a Cristo. Nuestro mejor amigo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Aleluya. Cuando esté de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Aleluya, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Mira tan solo a Él. Aleluya. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo como Cristo.
dilo tan solo a Él. Cuando llegue la fina jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, aleluya, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Una vez más la última estrofa. Cuando llegue la fina jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, aleluya, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Una vez más el coro. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él, dilo tan solo a Él, dilo tan solo a Él. Aleluya, así es, mi hermano. En Él es el único en que debemos confiar y nuestra alma reposar para encontrar saciar nuestra alma. Él es el único al que podemos confiarle tan semejante tarea. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que fía en Él, mi hermano. La palabra con nosotros. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando en que el Señor seguirá dándonos de su palabra, la revelación de su palabra, viendo cómo el Señor en cada tema, y ha sido la experiencia de lo que hemos visto, cómo se ha desarrollado la administración de la palabra, va hacia un objetivo muy concreto y muy fijo, y es cada día el Señor va profundizando en la experiencia del creyente. Como el Señor, al mostrar estos temas, sobre todo los que el Señor ha estado enfocando en las últimas semanas, cómo el Señor nos está llevando a una condición de rectitud en palabras, en hechos, en una actitud recta de corazón, en una actitud como la de nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente Dios ha tomado muy en serio, más en serio de lo que muchos creyentes se han imaginado, lo que es la restauración del hombre a su condición de reyes y sacerdotes. Dios nos está llevando cada día más a ser verdaderos intercesores, un verdadero intercesor, un verdadero sacerdote, porque un sacerdote es un intercesor. Tiene que ser una persona que sus intenciones deben ser correctas. Sus actitudes, sus palabras y sus intenciones deben apuntar a hacer la voluntad de Dios en su palabra. Tiene que ser algo muy, pero que muy honesto en la presencia del Señor. Hemos visto a través de los años y en diferentes iglesias y diferentes países de hombres que le sirven al Señor y que intentan hacer algo para el Señor, uno no encuentra una intención bíblica
sino que hay cosas ocultas en el corazón que no son correctas, esconden egoísmos, esconden ambiciones, esconden rencores, y el Señor cada día está profundizando más y más en eso. Porque muchos se conforman solo con aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pero ese es apenas el comienzo, y muchos se conforman con decir que Dios envió un profeta, pero ese es apenas el comienzo, y muchos se conforman, escuchen bien, con solamente haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo cual está bien, pero esto es una parte de eso. La restauración debe ser integral, cuerpo, alma y espíritu, una visión como la de nuestro Señor Jesucristo. La meta del Señor en cuanto a lo que Él está haciendo, el propósito de estas predicaciones especiales, el propósito por el cual los siervos del Señor predican en sus iglesias y la razón por la cual se reparten mensajes del hermano Branham para la perfección de la novia, cuando se habla en cuanto a esa visión, el objetivo es que usted, quien me escucha en esta hora, se parezca al Señor Jesús. Y que yo me parezca al Señor Jesús. No hay otro molde. No hay otra comparación que sea válida. Debemos parecernos, ser iguales a nuestro Señor Jesucristo. No se trata de que usted diga, yo soy así, y así me llamó el Señor, y así Dios me ha bendecido en mi ministerio, en mi vida. No sea parcial o no tenga una visión tan corta. Debe entender las razones por las cuales Dios sigue obrando en medio de su pueblo. No debemos conformarnos, sino debemos profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y no me refiero a conocer la Biblia o aprendérsela de memoria, sino conocer cómo es Él, conocer cómo es Dios. Debemos saber cómo piensa Dios, cómo haría el Señor en una situación, en medio de la lucha que usted pudiera estar pasando, hermano y hermana. La pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿qué haría el Señor Jesús en nuestro lugar? ¿Cuál sería la actitud del Señor Jesús si Él pasara por una prueba como la que yo estoy pasando? En la medida en que nosotros nos hagamos ese tipo de preguntas en medio de nuestro caminar aquí en la tierra, habrán grandes posibilidades de que Dios pueda moldear nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, a la manera de Cristo, porque eso no es una varita mágica, es una victoria, porque el carácter se forma a través de las luchas y las pruebas, a través de las cosas que enfrentamos día a día. Así es como un carácter se forma. Usted va a encontrar gente que lo ame, pero va a encontrar gente que lo aborrece. ¿Qué haría el Señor Jesús en su lugar? Usted en un momento dado va a tener abundancia, pero también va a tener escasez. ¿Qué haría el Señor Jesús en su lugar? Usted encontrará gente que lo ama y hable bien de usted, pero va a encontrar gente que lo aborrece y hable mal de usted. ¿Qué haría el Señor Jesús en ese lugar, en esa situación? ¿Se dan cuenta? Cuando usted sale a la calle, usted va a encontrar diferentes tipos de personas, de diferentes espíritus que se han apoderado de las personas en la calle, y personas con una actitud que uno discierne que no es bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué haría el Señor Jesús en una situación así? Al hablar con una persona así, ¿qué haría Jesús? En la medida en que nosotros nos hagamos ese tipo de preguntas, entonces podemos llegar hacia el lugar en donde Dios quiere que estemos.
Y cuando nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas, entonces ciertamente el espectro de la visión de Dios se va a abrir delante de nosotros y nosotros vamos a entender muchas cosas. A veces nosotros nos enluchamos, sentimos una frustración cuando ciertas cosas se dan y a nosotros no nos parecen justas. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de Dios, cuando lo vemos en la visión de Dios, en el propósito de Dios, todo es más claro. Dios lo muestra, Dios lo revela y uno comprende. Pero en la medida en que nosotros enfoquemos las cosas desde un punto de vista humano, no lo podemos entender. Antes juzgaremos las cosas humanamente, las catalogaremos humanamente y nuestros juicios serán carnales y humanos. Cuando una persona ha cometido un error, pero esa persona se arrepiente, ¿cuál sería, la actitud del Señor Jesús ante una persona así? ¿Le daríamos la espalda? ¿El Señor Jesús le daría la espalda o le tendería la mano para compañerismo? Fíjense, ese tipo de preguntas, aunque suena muy sencilla, pueden hacer la diferencia entre hacer la voluntad de Dios a hacer la voluntad carnal del hombre, basado en la visión del hombre. Porque cuando el hombre no medita en esas cosas, entonces un espíritu religioso puede influir en el pensamiento de esa vida y puede juzgar las cosas desde un punto de vista religioso y no desde el punto de vista de Dios. Por eso, hermano, hermana, estamos en el tiempo del examen profundo de las intenciones del corazón, porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, dice la Escritura. Hermano, nadie puede esconderse de la presencia del Señor. Sus intenciones, sus verdaderas intenciones, el Señor las sabe. Dios lo sabe todo. Dios sabe por qué usted asume posiciones y dice palabras como las que usted dice. Aunque se escude detrás de la palabra y aunque se escude detrás de un folleto del profeta. Usted ni yo podemos, usted no puede engañar a Dios y yo no puedo engañar a Dios. Antes, lo que debemos hacer es humillarnos, porque la demanda de Dios es cada vez mayor. El gran privilegio de haber recibido el mensaje de la hora del tiempo final nos hace extremadamente responsables y nos hace que el estándar que ahora Dios va a exigir de nosotros sea perfecto. No una parte, sino perfecto. Hermano, a veces uno piensa expresiones como las del profeta, pero uno dice, bueno, pero yo soy uno de esos que va a perseverar. Cuando el hermano Branham dice que la novia será del tamaño de la punta de un alfiler, hermano, tan poquitos llegarán a la perfección. Esa es una pregunta. No que poquitos han recibido el mensaje. ¿Cuán poquitos serán los que se humillarán y serán perfeccionados? ¿Será que el Señor podrá encontrar aún entre los que dicen tener la palabra revelada gentes a las cuales Dios pueda confiar porque son íntegros y no hacen las cosas con una intención para dañar a su prójimo? ¿Será que Dios podrá encontrar a alguien que se identifique con toda la palabra y que sea capaz de predicar toda la palabra, aún
aunque le den la espalda, porque muchos aman el halago del hombre, muchos aman más la fama que el hombre les pueda dar, el prestigio, el que pueda ser recibido en todas partes y decir, este es un hermano. Pero cuando alguien habla la revelación de Dios para el tiempo presente, tenga la seguridad que ese hombre va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. Si alguien viene en su propio nombre, a este reciben. Pero si alguien viene en el nombre del Señor, no lo van a recibir. Eso se cumplió ayer, se cumplió hoy y se va a cumplir mañana si hay un mañana. Por eso, hermano, cuán cuidadosos debemos ser, cada uno de nosotros, con las expresiones que digamos. Qué responsabilidad al tomar esta palabra y traerla a un pueblo, esta Biblia, estas sagradas escrituras, el fundamento del cristiano. Qué responsabilidad, porque yo puedo con ella confundir a alguien, y eso no está en mi corazón. No, yo deseo y siempre es mi meditación que esta palabra sea revelada para traer edificación al pueblo, para que el pueblo se parezca al Señor Jesús, para que la voluntad de Dios en esta palabra usted la pueda entender, porque personas como yo solo somos canales para que el Espíritu pueda ministrar esta palabra y el Espíritu pueda darle a usted, hermano, hermana que me escucha, lo que usted necesita para parecerse al Señor Jesús, para que usted sea un rey y un sacerdote espiritual, que Dios lo pueda utilizar aquí en la tierra, que la plenitud de la palabra pueda manifestarse aquí en la tierra, no una parte. Nosotros no hemos creído en un Dios histórico. ¿Qué responsabilidad es esta palabra? ¿Qué demanda? Los que dicen creer el mensaje de la hora tienen mayor demanda. La demanda de Dios es total. Por eso a veces uno se sorprende cómo hay actitudes tan humanas y tan carnales de algunas personas, pero es porque no profundizan o porque no les enseñan a tomar conciencia de su posición en el Señor. Dios permita que estas palabras usted las pueda entender y a usted le pueda ser revelado eso. Nuestra actitud debe ser íntegra para traerle a usted, quien me escucha, la palabra que lo llevará a parecerse al Señor Jesús. Esa es la visión de los que nos paramos aquí y es la visión que el Espíritu Santo le ha revelado a los que nos congregamos en el tabernáculo Ebenezer. Queremos que usted se parezca al Señor Jesús, que usted sea el Señor Jesús, que usted refleje al Señor Jesús, que usted hable como el Señor Jesús, que usted viva como el Señor Jesús, que usted manifieste el poder como el Señor Jesús. No menos que eso, sino como el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. El Señor Jesús es nuestro guía. El Señor Jesús es nuestro Salvador. El Señor Jesús es el que nos va a dar la victoria. Esa estatura del hombre perfecto, el hombre perfecto es nuestro Señor Jesús. Y es a Él al quien debemos parecernos. Y es a Él a quien debemos buscar. Y para llegar a eso, para llegar a parecernos y ser igual a nuestro Señor Jesucristo, debemos ser sinceros. Esa es la puerta para entrar por allí. Por eso el tema que comenzamos la semana pasada con la ayuda del Señor, no sé cuánto va a durar, que es el perdón perfecto, viene a llevar al pueblo a ministrar el perdón. Fíjense, eso forma parte, el Señor lo mostró
la semana pasada, forma parte de lo que un sacerdote debe ministrar. Un sacerdote debe ser objetivo por la palabra, un siervo de Jesucristo. Cuando me refiero a un sacerdote, no me refiero a un predicador solamente, me refiero a un cristiano y a una cristiana. Porque cada uno de nosotros, en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, cumplimos una labor sacerdotal. No importa en qué parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo vayamos a formar parte por un espíritu. Sea cual sea el lugar, es una labor sacerdotal, es una labor de intercesión. Y nuestros corazones deben ser rectos, nuestros corazones deben ser honestos. ¿Y qué significa eso? Hacer las cosas como las haría el Señor Jesús. Para hacer eso se requiere el bautismo del Espíritu Santo. Se requiere que usted llegue y sea adoptado y llegue a la estatura del hombre perfecto para que Dios pueda empezar a confiar en usted. Para que todo lo humano salga de ese corazón. Porque a veces nuestras maneras de pensar y nuestras visiones humanas estorban al Espíritu Santo y establecen criterios y establecen visiones que no es la visión de Dios. ¿Cuántos usted pudiera levantar su mano y decir, me he alineado a la visión de Dios? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Usted pudiera decir eso. Puede decir que usted cree todo el evangelio completo. Que no solamente cree lo básico, sino lo profundo. Que usted cree que Dios envió en este tiempo final el Espíritu Santo para que un pueblo manifieste el carácter de Jesucristo y no el carácter de alguien determinado. ¿Será que usted puede decir, no solamente la vida de Cristo está en mí y yo obedezco la palabra, sino que su poder es ministrado, sus dones son ministrados para la gloria del Señor, no para la gloria de un hombre, no, sino para la gloria del Señor? Ese es el gran reto. Y usted pudiera decir, pero hermano, yo he visto hombres y mujeres operando dones de una manera desordenada. Pero a mí no me interesa el que opera desordenadamente, a mí me interesa lo verdadero. No me interesa el billete falso, me interesa el billete verdadero. Y a ese es el que yo voy a buscar lo verdadero. Lo verdadero hará que el poder de Dios se mueva en la iglesia y lo hará en los corazones de su novia. Y su novia es como Cristo, como su esposo. No hay diferencia. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden ahora la importancia de estos temas que se han tocado y de la condición que usted debe tener delante del Señor? Yo escuché un testimonio muy hermoso de mis hermanos quienes ayudan a un ministro, ayudándole en la predicación y se han rendido al Señor y los veo gozosos como el Señor se ha manifestado. Ese es el objetivo, hermano. Qué bonito es levantar las manos limpias y decir, todo lo que he hecho es para la gloria de Cristo, no para causar divisiones, no para causar daño a nadie, a ninguna iglesia ni ninguna persona, sino que solamente uno pueda decir, yo he sido un instrumento para traer paz, para traer la palabra, para traer unidad, para que Cristo se manifieste. Ese debe ser el objetivo, pero para eso debemos ser sinceros. Y a veces en nuestros corazones hay amarguras, hay contiendas, hay situaciones
que han creado distintas posiciones y distintas maneras de ver las manifestaciones de Dios. Y cuando uno escudriña lo más profundo del corazón, uno descubre que lo que hay es una raíz de amargura que hace que la persona juzgue de una manera egoísta, de una manera que no es recta, que no es objetiva, que no es la visión de Cristo. ¿Se dan cuenta que cualquier cosa que pueda estar en su corazón que no sea la palabra puede dañar el crecimiento espiritual de usted? Cualquier amargura que pudiera haber en su corazón va a dañar el crecimiento, lo va a atrasar, lo va a malear como aquellas matas que crecen debajo de un estorbo, de un palo y crecen torcidos. Nosotros no queremos que usted crezca torcido, sino que crezca recto, reflejando a nuestro Señor Jesucristo en carácter y en poder, como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Pero examínese, y este tema de hoy continúa bajo la misma visión, el perdón perfecto. Usted debe llegar a una condición que en su corazón no estorbe nada para usted hacer la voluntad de Dios, que en su corazón no haya limitaciones al amor de Dios. ¿Escuchó? Lo repetiré. Que en su corazón no haya limitaciones al amor de Dios, porque el amor de Dios va a darle la gloria al Señor y va a amar a su prójimo como a sí mismo. Usted que reclama tener el amor de Dios, déjeme decirle que ese es el patrón para usted moverse, porque con ese mandamiento, si usted lo cumple de corazón y en el espíritu, entonces usted es como Dios. Y la única manera que usted no ame es que en su corazón usted le haya dado lugar a la amargura, al rencor, a la falta de perdón. Fíjense, a la falta de perdón. Aunque usted pudiera decir, yo lo perdoné hace tiempo, en realidad, al usted dar lugar a la raíz de amargura en su corazón, no lo ha perdonado de corazón, porque el mal todavía sigue allí. Como dijimos la semana pasada, olvidar es recordar sin rencor. Cuando usted logra vencer y que el Espíritu Santo arranque esa amargura de su corazón y usted pueda ver a esa persona que lo ofendió como su hermano, como su hermana, entonces allí ciertamente usted ha dado el perdón perfecto. Usted ha completado el ciclo del perdón. Usted puede mirar a su hermano a los ojos y decirle, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, yo te amo, hermano, vamos a caminar juntos. Yo no te voy a poner tropiezos en el camino. Yo quiero ayudarte a crecer espiritualmente, porque si somos parte del mismo cuerpo, tenemos que unirnos. ¡Ojo! Parte del mismo cuerpo. Si somos parte del mismo cuerpo, entonces la novia de Cristo se va a unir. Pero si en usted no está el Espíritu de Cristo, entonces usted no va a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Examínese. Le conviene escuchar bien y con corazón sincero este tema, el perdón perfecto. Para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, les invito, vamos a leer algunas escrituras para fundamentar lo que vamos a hablar en esta hora. Vamos a tomar dos escrituras que son Hebreos el capítulo 12, el versículo 14. Y Primera de Timoteo 1 y versículo 5. Vamos a leer estas dos escrituras. Primero vamos a leer Hebreos 12, capítulo 12, versículo
14. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Hermano, contaminados. Cuando una persona está contaminada, hay una infección allí, hay un problema que hay que solucionar. Si un sembradío está contaminado con un veneno, el que se lo coma se va a envenenar. Escuchen, el que se coma un sembradío envenenado o una comida envenenada, se va a envenenar. Contaminados. Hermano, examine su corazón. ¿Y cuál es el veneno? La raíz de amargura. Y la amargura viene cuando no hay perdón en el corazón de un hombre. Tomen en cuenta eso. No me importa quién sea usted. Si en su corazón hay amargura, su corazón está contaminado. Y usted, en vez de traer paz, va a traer disensión y contienda. Primera de Timoteo 1, versículo 5. Pues el fin del mandamiento, del primer mandamiento, es el amor, la caridad, nacida de corazón limpio, sin contaminación. ¿Se dan cuenta? No puede haber contaminación. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Son tres condiciones. Corazón limpio. ¿Limpio de qué? De toda raíz de amargura, de toda contaminación espiritual. De buena conciencia. ¿Y qué significa eso? Que usted sabe por qué es que hace las cosas. Por qué dice las cosas. ¿Cuál es su intención oculta e insincera? Y de fe no fingida. No que diga, porque cuando se habla de fe, obviamente, lo que nosotros creamos, eso es la base de lo que nosotros vamos a construir. Cuando se habla de fe, es lo que yo creo. Y si yo creo algo, debo ser consecuente con lo que creo. Eso pudiera aplicarse a muchas cosas, pero muy sobre todo tiene que ser a la fe, porque no existen diferentes interpretaciones de la palabra. Hay una sola interpretación y esa interpretación la da es el Espíritu Santo. Fe no fingida, no que yo diga que crea la palabra, que crea toda la revelación, pero mis acciones no van en consecuencia a ello. Por eso, temas como el perdón perfecto es el examen para cada uno de nosotros. Les invito a que inclinen sus rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora que estamos en los diferentes medios por los cuales este mensaje sale y que se refleja en cuanto a las vías tecnológicas por las cuales tú nos permites que estos mensajes puedan ir a los corazones de los creyentes, a los corazones de tus hijos que necesitan esta palabra. Ciertamente vemos cómo tú vas apuntando más profundo, cómo tú vas apuntando más a la sinceridad del corazón y las intenciones del corazón. Porque ciertamente tu palabra lo dice, que el Espíritu y la palabra, que es lo mismo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Señor, todos nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu nos enseñe en esta hora y escudriñe nuestros corazones. Y quite todo egoísmo, toda a raíz de amargura, todo corazón duro pueda ser ablandado por tu amor, Señor, porque es el tiempo en que los corazones deben estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora. Mira a los hermanos que nos oyen y nos ven a través de la señal del Tabernáculo de Ebenecer, que tú los bendigas. Si está alguien enfermo, tu amorosa mano, porque es una de los beneficios al estar reunidos alrededor de la palabra. Al estar tú presente, todos nosotros tenemos el derecho de recibir las bendiciones celestiales del reino de los cielos, que incluyen sanidad, que incluyen el perdón por nuestros pecados, la liberación, la llenura del Espíritu Santo y sanidad para nuestros cuerpos y liberación para las almas. Todos podemos entrar a ese lugar y reclamar por la fe esos beneficios que ya han sido comprados. Nosotros los tomamos por la fe en esta hora. Señor, que tu pueblo reciba las peticiones de su corazón en esta hora, y al repartir este precioso pan de la palabra, Señor, que tu pueblo pueda ser edificado en ella, que tu pueblo pueda ser, oh Dios, enseñados, todos nosotros enseñados por Dios. Gracias te damos en esta hora. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, y ponemos esta predicación especial en tus manos para tu gloria y honra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El perdón perfecto. La manera en que el pueblo debe ministrar el perdón de Dios. Porque somos embajadores de Cristo, dice la Escritura. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros, como dice la Escritura en 2 de Corintios, el capítulo 5, fíjese, como dice versículo 17 en adelante, o del versículo 16 en adelante, como dice, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. Esta es una escritura muy profunda, porque ¿de qué sirve haber conocido en la carne a alguien si no se entendió sus mensajes o su intención? De nada sirvió haber conocido al Señor Jesús en la carne si no nos arrepentir, o en esa generación que conoció, tuvo el privilegio de estar en esas calles polvorientas de Palestina. De nada le sirvió haber estrechado la mano del Señor Jesús, haber comido con Él, haber ido a una campaña de Dios hecho carne, Emmanuel, si no hubo arrepentimiento por los pecados y no se siguió y no se obedeció la palabra y no se recibió el bautismo del Espíritu Santo. Porque no es haberlo conocido en la carne, es haberlo conocido en su resurrección. Eso es lo que vale, eso es lo que cuenta, eso es lo que va a perfeccionar a un pueblo. Es un privilegio aquel que haya conocido en la carne, aquí en la tierra, al hermano Branham. Es una bendición, y que haya estado en las campañas del hermano Branham. Pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que tomar este mensaje y caminar el camino que él caminó, que es siguiendo a Cristo. El hermano Branham no apuntó a otra cosa que no fuera a la palabra. El hermano Branham no apuntó a otra cosa que no fuera Cristo. Por eso nosotros somos discípulos y tomamos esta palabra y la creemos y la enseñamos como la enseñó el mensajero. Por eso no debe tropezar cuando alguien predica la palabra, porque somos discípulos y entendemos
la enseñanza del Espíritu a través de estos hombres. Fíjense. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el propósito. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora escuchen. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Hermano, se nos ha sido confiado un ministerio. Si usted dice que forma parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, si usted dice que forma parte de la novia, si usted dice que forma parte, que usted es la esposa de Cristo, como usted, cualquier tipo o oveja del Señor, cualquier tipo que usted desee y que lo haga sentirse bien e identificado con Cristo, ciertamente usted no puede, ni yo, evadir lo que se nos ha confiado como cristianos, que es el ministerio de la reconciliación. Reconciliando al mundo a Cristo, llevando al pueblo que no conoce al Señor, llevándolo a Cristo, y promoviendo la unidad del cuerpo de Cristo. En eso forma parte la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Cristo, Dios estaba en Cristo. Ahora, ¿Dios está en usted? Usted está aplicando y está siendo fiel a este ministerio de reconciliación, porque Dios, a través de Cristo, vino a reconciliar el mundo así. O usted lo que hace es levantar cercas y levantar muros, porque en su corazón hay raíz de amargura y en su corazón no hay perdón. Si hay raíz de amargura, entonces usted no puede ejercer el ministerio de la reconciliación. No puede. No imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se dan cuenta? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, y ciertamente lo hace, porque el Espíritu Santo está en su pueblo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Reconciliaos con Dios. Pero ¿cómo usted se puede reconciliar si en su corazón no hay perdón? Cuando en su corazón no ha sido experimentado el perdón. Cuando usted en su corazón no ha perdonado. ¿Cómo puede haber reconciliación con Dios cuando ni siquiera hay una reconciliación con su hermano? ¿O es que acaso usted no reconoce cuando el Espíritu está tendiendo puentes de compañerismo y puentes de reconciliación para que toda amargura sea quitada de en medio de nosotros? ¿Cómo podemos llevar a alguien a una reconciliación con Dios cuando nuestros corazones están contaminados? Lo que vamos a transmitir es rencor, vamos a transmitir odio, vamos a transmitir amargura. Dios nos libre, hermanos. No estaríamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación. El Señor es tan bueno con sus hijos que nos dio de la palabra para que supiéramos cómo ser unos verdaderos embajadores de la reconciliación. Y unas palabras que son especiales, que el Espíritu Santo, como dice aquí la Escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Así yo puedo decir con responsabilidad, Dios habló por medio del hermano William Marion Branham para traernos estas hermosas palabras que nosotros llamamos
palabras para la novia. Ciertamente, ¿palabras de quién? ¿Del hermano Branham? No, de el Espíritu Santo, de Dios. Estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Ahora Dios utilizando a su siervo, al hermano Branham, nos trajo una palabra que si nosotros la recibimos con humildad y humillación y con visión espiritual, como leímos hace un momento, no de fe no fingida, o una fe fingida. Con una fe fingida no vamos a reconocer a Dios en estas palabras. Porque si en nosotros está esa atmósfera de fe, veremos la palabra desde el principio hasta el fin. Esas son expresiones que son hermosas y que hay una parte, y de hecho todo lo podemos tomar como una enseñanza para eso. Fíjense, lo voy a ir leyendo en el tiempo que tenemos para que usted vaya entendiendo la importancia del perdón perfecto, el perdón que usted le brinda a un hermano y la raíz de amargura que usted debe pedirle a Dios que se la quite, para que usted pueda ver a su hermano sin ninguna clase de rencor. Cuando usted cumple ese ciclo perfecto, entonces el perdón es completado. Fíjense, sobre todo amaos los unos a los otros, ¿se dan cuenta? El amor, como dice la Escritura, sea sin fingimiento. Sobre todo amaos, porque usted, en el primer mandamiento, usted hará lo posible para que su hermano esté bien, para que su hermano esté en victoria en la palabra. Le va a tender la mano si en usted está Cristo. Recuerden, estas palabras Dios no se las habló a todo el mundo, se las está hablando es a la novia. La novia es perdonadora. El asiento de la misericordia está en la novia. Amaos los unos a los otros. No importa lo que el diablo procure decir. El diablo va a sembrar amargura para que usted no perdone, para que eso esté allí y usted esté contaminado. Por eso el diablo no quiere que usted perdone de corazón a los hombres sus ofensas. Porque mientras esa raíz de amargura esté allí, el diablo lo va a tener como él lo quiere tener, contaminado y estancado espiritualmente. Ahora, todos ustedes son un grupo completo, dulce y amoroso. Pero recuerden mi advertencia, Satanás no permitirá que se queden así. No, Señor, fíjense, el diablo quiere impedir eso. Nuestro adversario es el diablo. Él no quiere la unidad del cuerpo y no quiere la sanidad del cuerpo. Él disparará todo, aunque tenga que traer a alguien que le sirva de instrumento. Escuchen bien esto, a alguien. Él traerá a un crítico, algún inconverso, alguien que no ha sido convertido, que no tiene el Espíritu Santo. Y lo pondrá para hacer que aquella persona, ese inconverso, tenga compañerismo con ustedes bajo la quietud. Hermano, viene alguien a tener compañerismo en medio de usted, pero dice la Escritura, dice lo que el Espíritu Santo inspiró al hermano Branham a hablar. ¿Qué es lo que ese inconverso va a hacer? Lo va a llenar con algún veneno. ¿Qué veneno? Raíz de amargura. Si es una persona que no ha perdonado, él va a intentar transmitir eso. Si es una persona que no quiere perdonar y que no quiere que usted se mantenga dulce y amoroso, ¿se dan cuenta?
entonces Él le va a dar eso a usted, para que usted no se parezca a Cristo, porque ¿cómo se va a parecer a Cristo alguien que manifiesta raíz de amargura? No. Va a traer algún veneno. Acuérdense lo que leímos. Muchos que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Fíjense, lo llenará con algún veneno y empezará a correr entre la iglesia con eso. Pero no vaya usted a tomar parte en eso. Nada que lo lleve a usted a contender contra su hermano, a tener raíz de amargura en contra de su hermano, no importa en qué iglesia se congregue. Porque si el amor de Dios está en su corazón, usted va a hacer todo lo posible por ayudar a su hermano. Recuerden, tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos reyes y sacerdotes. Esto es para la novia. No vaya a tomar parte en ninguna cosa que sea contribuir al rencor y a la amargura. No tenga nada que ver con ninguna cosa que no sea la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Porque cuando usted ve amargura, cuando usted ve rencor, aunque venga, como dice aquí, bajo la quietud, el resultado es que usted en su corazón va a estar contaminado y va a ver las cosas, ya no va a reconocer a Dios, sino que va a haber malicia en su corazón. Manténganse amorosos, ahí está la vacuna contra ese veneno. Manténganse amorosos, amables y bondadosos los unos para con los otros. No hay un atajo para eso. Ahora miren cómo el Espíritu Santo mantiene la coherencia en la enseñanza. Ore por aquella persona para que pueda ser salva también. Solamente oren por ella. No vaya a discutir, no vaya a contender. Muestre que en usted está el Espíritu Santo, que usted forma parte de la novia y que usted está dispuesto a perdonar y a arreglar. Y quédese al lado de su pastor, porque él, siendo su pastor, merece sus respetos. Él los guiará, el Espíritu Santo a través del pastor, porque está ordenado por Dios para hacerlo. Ahora, ¿recordarán esto? ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu nos pregunta eso? Porque vamos a ser tentados a eso. ¿Cuántas ovejas hoy hablan contra su pastor en vez de orar por él? Porque él tiene una gran responsabilidad. Él es el que lleva la carga de los problemas de la iglesia, de los problemas de los hermanos. Y es justo que nosotros oremos por él, porque él está ordenado por Dios para hacerlo. ¿Y por qué debemos orar por él? Porque el enemigo vendrá, pero cuando él venga, el diablo, acérquense lo más posible el uno al otro. Entonces, aquel que el diablo esté usando como enemigo, va a suceder dos cosas. O se apartará de ustedes, o entrará para ser uno de ustedes. Eso es todo. ¿Se dan cuenta? Si en usted le da lugar a la raíz de amargura, entonces esa persona va a sentir su raíz de amargura. Y el odio engendra odio. La contienda engendra contienda. Las palabras engendran más palabras, palabras ásperas. Pero el amor apaga el fuego. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera, dice la Escritura, hace subir el furor.
Pero el amor de Dios en usted, usted como sacerdote de Dios, usted va a ministrar paz. Usted va a ministrar perdón. Usted va a ministrar el amor de Dios. Nunca vayan a formar grupos secretamente entre ustedes con la intención, fíjense, la escritura es muy clara, o lo que el Espíritu Santo a través del hermano Branham es muy claro en que lo que no se debe hacer. No formen grupos entre ustedes, pero con la intención de hablar. No se hagan partidos. ¿Se dan cuenta? Es cuando usted empieza a hacer grupos con la intención de sembrar un veneno dentro de la iglesia. Qué bonito es que usted se una con su hermano para orar. O qué bonito es que usted forme un grupo y converse en las cosas de Dios y converse en las cosas de la palabra. No con la intención de hablar, porque cuando el hermano Branham habla de hablar, hablar cosas contrarias a la palabra. Lo que sale la amargura de un corazón que no ha experimentado el perdón. Nosotros somos uno. Dios quiere que nosotros, como un cuerpo de creyentes, nos mantengamos completamente unidos el uno con el otro. Voy a omitir una parte por causa del tiempo y vamos a pasar a algo muy importante acerca de este tema en las palabras para la novia. Si usted piensa que algún hermano o hermana está un poco errado, porque puede pasar eso. Por eso les hablé a un principio, ¿qué haría el Señor Jesús en mi lugar? ¿Qué pasa si usted conoce a un hermano o una hermana que está errado, que su actitud no es la correcta? ¿Qué pasaría si su pastor está errado en las cosas que dice o en las cosas que enseña? Hermano, vamos a estar claros, eso puede estar pasando, usted quien me está escuchando, eso puede estar pasando en su iglesia. ¿Qué haría el Señor Jesús si estuviera en su caso? ¿Qué haría el Señor Jesús ante un hombre o una mujer que su posición no sea la correcta? Es el reto. Es un reto que tarde o temprano usted va a enfrentar. El Espíritu Santo nos da la respuesta, porque el Espíritu Santo siempre tiene una respuesta para nosotros. Diga, Señor, no permitas que yo tenga raíz de amargura en mi vida. Hermano, el perdón debe ser perfecto. En su corazón no debe dar lugar a la amargura, porque eso le va a afectar a él, a esa persona. Porque si en mi corazón está el amor de Dios, lo que yo debo es proyectar la palabra en amor para ayudar a mi hermano, para ayudar a mi hermana, para ayudar a todo aquel que necesite la ayuda de Dios. El amor, la palabra en el vehículo del amor de Dios. Pero si yo tomo una raíz de amargura, aunque esté citando la palabra, eso le va a afectar a él, porque usted está tomando la palabra sin la interpretación de Dios, porque la interpretación de Dios es el amor de Dios en su palabra. Porque Dios quiere instruirnos, corregirnos, instituir en justicia. Ese es el objetivo de la palabra. Si en usted está el ministerio de la reconciliación, usted que reclama ser de la novia, sus pasos se moverán bajo esa visión. Porque eso le va a afectar a él. Él va a saber que no es el Espíritu Santo, aunque esté citando la palabra. Él lo va a saber. Porque su amargura va a detectar amargura en el otro lado.
En cambio, si el Espíritu Santo es el que opera a través de esas palabras, entonces eso va a llegar a su corazón. Y no solamente le va a afectar a él, sino que sacaría a Cristo de mi vida. Y eso debo de aclararlo, porque eso no entra en contradicción con la palabra y con el mensaje. Porque al decir sacará a Cristo de mi vida, es que usted apagará el espíritu si usted es de la novia. Lo va a apagar porque un espíritu que está apagado es como si usted no tuviera el Espíritu Santo. Porque Dios, por su desobediencia, no lo va a poder guiar, no lo va a poder enseñar, no lo va a poder sanar, porque en su corazón hay rencor. Los ácidos venenosos de malicia, odio y celo, en realidad quitarán al Espíritu Santo de usted. ¿Se dan cuenta? Como ilustraba el hermano Branham, y eso yo creo que cualquier creyente del mensaje se debe acordar de eso, el Espíritu alza vuelo, la unción, es como si no lo tuviera. Estas cosas alejarán al Espíritu Santo del tabernáculo. Mire toda la contaminación que trae. Contristarán al Espíritu de Dios, lo correrán y harán daño a su pastor. Harán todas esas cosas. Hermano, eso está contaminado. Una congregación llena de amargura, de corazones que no han experimentado el perdón y que no perdonan, está contaminado. Eso tiene que ser descontaminado lo más rápido posible para que Dios pueda obrar en ese corazón. No hagan ustedes eso. Más bien, júntense lo más posible. Hay que ajustarse la correa fuertemente. Júntense así el uno con el otro. De todas maneras, amaos los unos a los otros, hablen cosas buenas el uno del otro, entonces Dios les bendecirá. Pero si en su corazón hay amargura, ¿cómo va a hablar las cosas buenas el uno del otro? No, usted tiene que experimentar el perdón perfecto. Debe pedirle al Señor que descontamine su corazón, hermano. Su corazón debe ser descontaminado por el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Empezar a sacar esa tierra radioactiva de odio, celo y malicia, amargura. Nunca va a crecer espiritualmente el hombre, la mujer, ministro o iglesia que hayan dado lugar a ese tipo de sentimientos. Va a contristar el Espíritu aunque en su iglesia esté la palabra y se predique la palabra y que en su iglesia digan que creen en el mensaje dado para el tiempo final. No se engañe, no se engañe. Usted con su corazón contaminado estará inhábil para que el Espíritu pueda ministrar su ministerio de reconciliación. ¿Cómo va a traer reconciliación cuando en su corazón hay malicia, celo y odio? Usted que me escucha en esta hora, sea sincero con Dios. Es el tiempo, es el tiempo. Pídale al Señor que le quite esa raíz de amargura, que pueda perdonar a su semejante, para que usted pueda crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente es crecer en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo a Él es vida. Conocer a Cristo. Tener comunión con Cristo. Porque cuando su corazón hay paz, en su corazón ha dado lugar el amor de Cristo para que ministre, entonces allí usted estará en la posición de entrar en lo profundo del corazón de Dios. Pero examínese en esta hora, usted, sea sincero. ¿En su corazón hay verdaderamente paz o hay amargura y rencor que hace que usted no mire con buenos ojos a su hermano? No importa quién sea.
que hace que en su corazón haya amargura, celo, malicia y odio? Sea sincero. Sea sincero. Voy a hacer una oración por usted en esta hora, pero esta oración no podrá hacer ningún efecto en usted si usted no es sincero y yo no soy sincero. Examinemos, pidámosle al Espíritu que muestre la condición de nuestro corazón para que Él pueda hacer una limpieza profunda en ella y que el Señor nos ayude a todos. Bondadoso Padre Celestial, mira a todos los oyentes en esta hora y a los que nos ven. Todos esos corazones tú los sabes, tú sabes quiénes son, tú sabes, tú nos conoces. ¿Quién puede engañarte? ¿Quién puede ocultar lo que está en un corazón? Señor, pero lo importante es que el hombre y la mujer lo admitan, lo confiesen, lo asuman como un error y te pidan a ti que quite toda raíz de amargura y que pueda ser experimentado un genuino y verdadero perdón que traerá liberación a nuestros corazones. Señor, ayuda a tu pueblo en esta hora. Constriñe los corazones de los que van a oír estos mensajes y que, Señor, tú puedas impartir perdón, liberación, para que seamos canales de intercesión, canales de amor, canales de paz, canales de reconciliación. Oh Dios, ayúdanos en esta hora. Perdona y ayúdanos en esta hora. Solo nuestra actitud sincera en el altar hará que nosotros podamos experimentar el verdadero perdón, para que toda raíz de amargura pueda ser quitada de nosotros y que podamos ver a nuestros hermanos sin rencor, sin malicia y sin odio. Ayúdanos, Señor. Esa obra solamente la puedes hacer tú. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a otro servicio especial a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Y los domingos a las 9 de la mañana. Con ácidos de veneno, de malicia, celo y odio, usted no va a crecer. Pero si en su corazón está limpio, hay buena conciencia y su fe ha sido revelada por el Espíritu Santo, entonces lo llevará a obedecer toda palabra y usted será un instrumento de paz, de unidad del cuerpo de Cristo y de reconciliación del hombre con Dios. Que el Señor nos ayude a todos y pueda descontaminar la iglesia del Señor de tanto odio, y lo está haciendo. Dios lo está haciendo. No se pare en contra de ese movimiento del Espíritu, porque Dios lo va a exponer. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.